Padre, por cómo lo cantamos, lo vivimos y por lo que ocurre en los cielos, pues Padre, en la tierra lo reflejamos. Por esa alabanza en los cielos, Padre, que en la tierra la vamos viviendo cada vez que nos permites acercarnos y cada vez, Señor, que no es por nuestra justicia, sino por tu misericordia, que nos permites desde los cielos volver a tu propiciación, volver a tu reino, volver a lo que tú nos has entregado, volver a lo que hemos recibido, volver a recibirnos, volver a ese espíritu que abundantemente, que con fuego de los cielos, que con fuego santo, es siempre abundante, siempre rico, no mira nuestros oprobios, sino por el contrario, por ese Espíritu de Dios, nos libra de esos oprobios y nos da de su sabiduría para que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, podamos permitir que lo que salga, que lo que aflore, siempre sea, Señor, lo bueno, lo nuevo. Y eso es lo que en este día nos permites ver a la luz de lo que en los cielos, Señor, eh, eh, ese, ese Espíritu de Dios hace y ese Espíritu de Dios guía y ese Espíritu de Dios brota para que en la tierra también, Padre, eso es lo que podamos reflejar tu liberalidad y podamos reflejar, Señor, lo que sale de nuestro corazón. Porque lo que sale en cambio del tuyo, eso lo vemos. Hemos visto, Señor, toda la generosidad, la misericordia, la lluvia, el reverdecer de esa novia, Señor, ese verdadero trabajo que va produciendo sus frutos de ese corazón que se va enderezando, Padre, pero también esa corriente que vamos cambiándole para que en lugar de vivir el día a día de este mundo, vivir en cambio, Señor, la novedad de tu espíritu y vivir si la novedad de tu espíritu, la producción de tu espíritu. Por eso, bendito seas por este día tercero de este mes de Adar, que es un día de producción de nuestra casa, de nuestra vida, y que nos encuentre, Señor, sobre todas las cosas, haciendo también un completamiento de tu Shabbat. Bendito seas por tus hijas, bendito seas, Señor, por tus novias, por tus mujeres hermosas, Padre, que cuando les devolviste la vida verdadera, pues volvieron al trabajo. Y bendito sea, Señor, también incluso por esa vid extraña, o ese trabajo, Señor, ese cuello, esa liberalidad, que a veces hasta les da hecho trabajar por otras viñas. Bendito sea, Señor, para mostrar en cambio que la tuya siempre nos renueva, que la tuya nos da sombra, que la tuya rompe, Señor, la corriente de este mundo, que la tuya, Señor, libera el espíritu, ese espíritu de Elías, y que la tuya, Padre de los cielos, nos da esa verdadera ley, porque esa verdadera ley, Señor, que sale de tu boca, que sale de los corazones de tus hijas, esa verdadera ley, Señor, es espíritu, es verdad, es santidad, es gracia, es misericordia, y es como es este mes, es dar. Así que sea gloriosa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estamos, Amén. mire, estamos Amén. bienvenidos. Qué gusto, Marcelo Castillo. Bienvenido, Marcelo Castillo. Paola, ¿cómo está? Paolita, por favor. Paola, No, hermosa. buenas tardes con todos. ¿Cómo están los chicos? El Gabriel se quedó dormido. ¿En serio? Sí, Wow, aquí. está cansadita. Mm. Ah, ahorita. Bueno, les comentaba que este mes se llama el mes de Adar y Adar es parte de algo glorioso, de algo de lo que brota del corazón. Marcelo Castillo, ¿cómo está? Estoy ahí con el nombre de Marcelo Castillo. Bienvenido. Es primera vez que se conecta con nosotros.
¿Quiere, quiere presentarse? ¿Cuál es su nombre? No escucho bien. Estoy hablando un poquito abajo, tal vez ahí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marta Vargas. Marta, bienvenida, Marta. ¿Quién le refirió? La licenciada Lina de Guayabamba. Ah, bienvenida, bienvenida. Estamos ya empezando y, yo- y vamos a leer la Biblia. Si tiene una Biblia a la mano, pues es Ya. buena. Ok, vamos a leer el libro de Esdras del capítulo 6. El capítulo 6. Desde el verso 3. Ahí tenemos un ejemplo de este mes. Dice, entonces, de Esdras 6 del 13 al 18. Entonces, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. Los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados, celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Lo interesante de esto es que nos habla de, de un día, de un día como hoy, porque aquí nos habla y justamente hoy es el día número 3 del mes número 12, que es el mes de Adar. Entonces, mire, aquí nos habla de los tiempos, nos habla de las leyes, nos habla de Yo tengo el día 23 en mi Biblia. el día 23 tiene usted. ¿Puede por favor alguien más otra versión? ¿El 3 o el 23? Yo tengo el día tercero. El tercer día. Qué raro que le tenga ahí. La mayoría de versiones, ¿alguna otra versión tiene el día 23? En Esdras capítulo 6, verso 15. Pero sí le he puesto en el pie de página alguna vez que nos corrigió, que es del día 3, que ahorita le acabo de ver. Sí. Pero sí tengo en el 15, esta casa fue terminada el día 23 del mes de Adar. Entonces, hoy es el día. Interesante porque hoy es el día 3 del mes 12. Y en el caso que nosotros vemos aquí, vemos la terminación del templo, como tienen algunas versiones. Pero, y todo esto, mire, todo esto bajo el decreto de Dios, bajo la ley de Dios. Así podríamos ver, bajo la ley de Dios. Y bajo la ley de Dios, vemos un montón de leyes que se van cumpliendo. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, toda la ley de Dios
y todo este mover del espíritu, porque estaba, para que haya sucedido este acontecimiento, se da cuenta, se tuvo que mover los cielos, la tierra, pucha, y se tuvo que liberar o se tuvo que cambiar el orden de las cosas. Entonces, por eso hoy es un día importante, pero ¿qué es lo más importante de este día? ¿Qué es lo más importante? Tenemos que que se haya cumplido. Mire, le voy a preguntar, el verso 13, ahí tenemos cosas importantes. Dice, se ejecutó con toda exactitud el decreto de lo que había ordenado Darío. ¿Qué tan importante es que se cumpla este decreto? ¿Ya? ¿Qué es lo más importante? Pues yo le voy a enumerar para que usted vea lo más importante de este día y vea qué tan importante es este día que fue escrito por el acontecimiento o por lo importante detrás del acontecimiento. Dice en el verso 14, los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía de Ageo y de Zacarías. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es? Aquí puedo decir el éxito en la edificación. ¿Qué es más importante, el éxito o la profecía de Ageo, de Zacarías y de Ido? ¿Ya? Bueno, Y la aquí, profecía prueba está. Sí. Eso es pero la ejecución yo creo que es lo importante. ya la ejecución, El cumplimiento de un tiempo. El cumplimiento de un tiempo. el cumplimiento de un tiempo. Entonces, verá, entonces nos quedamos con el 13 o con el 14. Con el 14. Ahora, la otra cosa. Y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios. ¿Qué es lo importante? Del Dios de Edificar. Israel. Edificar. ¿Qué es lo importante? Que se edifique. Cumplir un mandato. Eso. Cumplir. Ah, pregunta. ¿Cumplir un mandato o cumplir una ley? Yo tengo según la orden de Dios, de Israel, Claro. Yo también tengo orden. De Dios. según la orden. Pero resulta ser que esto, ¿qué se podría decir? Pero no es orden, sino poner en orden. O sea, es tener un principio, como habíamos ya hablado. Pero no es, pero aparte de esto, no es ni orden, ni es un decreto. O sea, que todavía tenemos más cosas que hacer, pero primero vamos con qué es lo más importante. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Terminar de edificar? ¿O cumplir el mandato de Dios? ¿O cumplir el decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia? ¿O qué es lo importante de todo este pasaje? Porque aquí está reunido todo lo que... Bueno, La ley, vamos creo. la ley, interesante. Entonces, vamos al siguiente versículo. Vamos a hacerlo de versículo en versículo, si les parece. Es Amén. decir, el 13, el 13 y el 14. Sus compañeros ejecutaron con toda exactitud el decreto de Darío que había ordenado. Nos quedamos con el 13 o con el 14. O el 14 que dice, ahí habla de la edificación, habla de Dios. Bueno, parece que por obvias razones nos quedamos en el 14 que es más importante. ¿Ya? Y en los otros, el 15, viene el 15. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, que era el año sexto del reinado del rey Darío. ¿Ya? Entonces, entre el 14 y el 15, ¿con cuál nos quedamos? Con el 15 porque es una producción. Ah, Porque es un tiempo exactamente. exacto. Es una producción. Es una producción. Y qué chévere que le haya mantenido eso, porque es una producción. Y resulta ser que para que haya una producción, y claro, y la producción, ¿qué produce el 16? Bueno, es una producción.
El 16, los hijos de Israel, los levitas y los demás desterrados observaron con júbilo la dedicación de esta casa. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la producción o con la dedicación? Con las dos. Una producción que lleva una producción. Ajá. ¿Ya? ¿Y los demás? Creo que al producir hay que también saber a qué dedicar. Pues. Exacto. ¿A quién Exacto. dedicar? ¿Para quién? Exactamente. Entonces, mire, hoy estamos en un Shabbat de dedicación, pero, como dice usted, ¿qué le gustaría dedicar? ¿La ley de Dios, el mandato de Dios o la producción de Dios? La producción. Entonces, si ya con la producción de Dios, que es el 6:15, nos tenemos que ir a ver si edificaron conforme al mandato de Dios. Entonces, ¿cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? Y ahí, ¿De casa? entonces, el mandato de Dios era construir la casa. Ya, pero resulta Estar en el tiempo. está en el tiempo. Pero resulta ser que aquí tenemos dos cosas importantes antes de continuar. La una es la producción que dice Lina. Entonces, hoy es un día de producción. Y la otra cosa que es importante, tenemos que ver que es un tiempo de terminación también. El 6:14. El 6:14 dice, y terminaron. No será de completación, complemento. Exactamente. Entonces, tenemos una terminación o un completamiento. Y aparte del completamiento tenemos una Completamiento. producción. Una producción. Ujú. ¿De acuerdo? Porque, mire, el 6:14 habla de una terminación o habla de un completamiento. Si hablara de una terminación, diríamos el templo fue terminado. Y si hablaríamos de que fue terminado, diríamos, o sea, ya se acabó, ya se acabó la construcción. Y resulta ser que la construcción no se había acabado. La construcción recién estaba empezando. No sé si me explico. Sí. Sí, Marlita. Sí. Claro. Y si hablamos en el verso 15, si hablamos de una producción, entonces hablamos de una producción o hablamos de una terminación. Lo mismo. Tampoco el verso del templo fue terminado, sino que habló de una producción. Entonces, la producción, ¿qué hace la producción? La producción sí afecta a una terminación. Entonces, ¿qué se terminó? Se terminó. Estamos en Esdras capítulo 6, 14 y 15. 14 y 15. ¿Ya? Entonces, después de esto, ellos siguieron edificando. Ellos tuvieron que seguir completando la edificación, en fin, pero en cambio, lo que sí, el momento que hablamos de una producción, que gracias a Dios ya tenemos, ya hemos podido establecerlo claramente la diferencia entre el tiempo de Esdras, que nosotros pensaríamos cuando leemos que sí, ya estuvo listo todo y bueno, listo, ahora felices cada uno a su edad. No. O la diferencia en que sí fue una producción, ahí sí podemos ver, en cambio, que sí fue lo que se dejó de producir. Entonces, ¿qué es lo que este día, qué representó para ellos? Dejar de producirse lo que se venía repitiendo. Ah, Ajá. Entonces, mire, aquí tenemos que hablar. ¿Qué tal de la juventud? ¿Cómo estaba la juventud? ¿Cómo estaba la juventud? ¿Qué enfrentó la juventud? Mire lo que enfrentó la juventud. Esdras 13:14. ¿Qué enfrentó la juventud?
en ese día? ¿Qué había enfrentado hasta ese día la juventud? ¿Qué enfrentó? ¿No hay algún joven aquí para recuperar nuestra juventud? ¿Qué enfrentó la juventud? ¿Qué Órdenes y enfrenta, más órdenes. qué enfrenta la juventud? No solo, Las potestades, Mariquita. Órdenes y más órdenes. exactamente, mire, no solamente está diciendo que chévere, edificaron, lo que está hablando aquí de potestades y de principados. Entonces, ¿cómo se vence las potestades y los principados? ¿Cómo se vence? Con la ley de Dios. Ah, uno Con la Con posición el que ojo tenemos. liberal. Con el ah, ojo liberal. ya, con el ojo liberal, con la Una posición de Dios, posición que tenemos. con la La posición, posición es equivalente a la autoridad, ¿no? ya, con la autoridad de Dios, con la autoridad, ¿cómo se vencen los principados y las potestades? Porque, Con Con trabajo, autoridad. con perdón, el trabajo a diario. con el trabajo a diario, ¿cómo más? Para llegar a una producción. ¿Cuándo se vence? ¿Cuándo se vence a las potestades y principados? ¿Cuándo? Cuando se ha sanado la juventud. ¿Cuándo? En Cuando ese día. la juventud tiene autoridad. ¿Cuándo? Cuando, ¿Cuándo? ¿Cuándo? cuando uno completa algo e inicia un Ah, nuevo. ¿cuándo? Hoy, Hoy. ¿Por qué hoy? Porque, porque es el día de la edificación del Cuando se roto ciclos. porque mire, Estado. porque el 12º mes puede ser ya el inicio de un primer mes. Es decir, ahorita usted ya se está jugando el siguiente año. Entonces, tiene que completar, ¿ya? Por lo que usted acaba de decir, ¿cuándo? ¿Cuándo se vencen las potestades de principados? ¿Cuándo? Cuando tiene que romper un ciclo, Cuando cuando tiene que completamos. cuando tiene que romper una producción, cuando tiene que romper una corriente de este mundo, cuando tiene que romper qué. ¿Mm? Entonces, cuando Principados de tiene, autoridad. Una imposición. entonces, cuando tiene una imposición, entonces, cuando tiene un mover así, entonces, ¿qué están haciendo las potestades y principados? El año anterior, ¿qué estaban haciendo las potestades y principados? El año anterior, al día tercero de este pasaje, ¿qué estaban haciendo las potestades y principados? ¿Qué Tratándonos estaban de haciendo? imponer decretos. ¿Perdón? Querían Tratándonos de actuar imponer decretos. Estaban querían actuar para tener ventaja sobre todo el periodo que empieza nuevamente. Estaban imponiendo su ley, impusieron su ley por 70 años, impusieron su ley por 430 años, impusieron su ley por todo un año, impusieron su ley por toda una semana, Por impusieron eso, su ley eso no por es todo un imponer siglo, decretos. impusieron su ley por toda una producción. Entonces, esto no es cuestión de días, esto es cuestión de producción. Entonces, la ley de Dios, ¿qué produce la ley de Dios? La ley de Dios produce una nueva producción, porque si no, la ley de Dios, que repetiría un mismo ciclo, ¿qué sería? Estaremos en lo mismo de las principados y potestades. Ahora, mire, ahora usted habla de la juventud, ¿cómo está? ¿Cómo está la nación? ¿Cómo está este tiempo? ¿Cómo está? ¿Cómo están las potestades? Vamos, ¿cómo están tus potestades de principados, mía? Los que estás enfrentando. Igual queriendo quedarse en ese mismo lugar donde no les queri- pertenece. Queriéndose quedar en ese mismo lugar. Esta semana, pucha, ¿cómo están sus potestades y principados, Eric? Marquito. ¿Perdón? Queriendo, ¿Cómo? queriendo dar lucha. Queriendo dar lucha, exactamente, queriendo dar lucha. Lina, ¿cómo están? Pues queriendo imponerse, queriendo dar sus nuevas ideas. Queriendo imponerse. Muy bien. Eh, Adri, ¿cómo están? Vamos con todos. Alexandra, ¿cómo están sus principados y potestades? Es el idioma que todos sabemos.
Bueno, Están pues, alborotados, Marquito. están alborotados, están alborotados. ¿Cómo están sus principados y potestades? ¿Quién más? Marta, Buenas tardes, Marquito, con todos. Alex, bendiciones, buenas tardes. Sí, en mi caso están todos queriendo levantarse, alborotados. Ya. Entonces, ¿qué? Todo mundo, el idioma más fácil para el joven, el idioma más fácil para el adulto y el peor idioma para los niños, obviamente. Los niños sí lo entienden. Desde los 12 años, el idioma más fácil para todos es el de potestades y principados. ¿Sí o no? Así que ese es el idioma. Y entonces el idioma del mundo, ¿cómo se llama el idioma del mundo? El idioma del mundo es el idioma de potestades y principados. Y ahora le pregunto, ¿cuáles son los peores potestades y principados? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la potestad y principado del Darío? ¿Qué tal? ¿Sigue actuando o no sigue actuando? ¿Qué tal? ¿Qué tal la potestad y principado de Ciro? ¿Qué tal? ¿Qué tal la de Artajerjes? ¿Qué tal? ¿Mm? Estaban ahí haciéndose presentes, Marquito. Y hasta ahora. Y eso iba a decir. Y ahora no son las mismas. Las mismas. Sí. Ciro, Darío, Artajerjes, Persia. Ahí está Persia. Darío nada más y nada menos que. ¿A quién le bajó Darío? Darío le bajó al hijo de Nabucodonosor. Es como decir que le bajó al papá. Entonces, ¿cuál es más fuerte? ¿El de Nabucodonosor o el del hijo? El El del hijo. hijo. Y entonces, Babilonia, ahí resulta ser que, ¿cuál es el principado que en Apocalipsis más se menciona? La potestad que más se menciona. ¿Cuál? La gran ramera. ¿Y cómo se llama? Babilonia. Entonces, esa es la potestad. ¿Y quién es el principado de Babilonia? Escoja. El Darío. Cualquiera de estos, exacto, cualquiera de estos angelitos. Así que, así que, ¿quién vence? ¿Quién venció a estas potestades? ¿Quién? La ley. El hijo. El hijo. ¿Quién La más? unidad. ¿Quién más? La unidad. ¿Quién más? La producción. La producción. ¡Ah! A ver, léame. Vamos al 6:14. Yo diría el completo. El que Ya. completa. Exacto. ¿Y el que completa? ¿Qué hace? ¿Para qué completa Lina? Para comenzar algo diferente el próximo año. Entonces, eso es una producción, pues. Entonces, el completar es para ver qué produce. Entonces, mire, los ancianos de los judíos tuvieron éxito. ¿Quiénes son los ancianos de los judíos? ¿Quiénes son? Los sabios. Los sabios. Chosa. ¿Quiénes son los ancianos de los judíos? Los que no dueños de tienen la ley. juventud. Los Los que, dueños de a la ver. Qué buena, Adri. Los que No. no tienen, Adri, por favor, vuelva a mencionar Los lo que que no dijo para tienen oírlo. juventud. No le escuché, perdí. Los que no tienen juventud. Oh, pregunta. ¿Los ancianos son los que no tienen juventud o los que sí tienen juventud? Los que sí. Porque Tienen sabiduría también, ¿no? Los que tienen juventud.
Un La anciano, juventud. El viejo, un anciano se el viejo. renueva, viejo, no. Ah, un anciano se Pero renueva. Marquito, esos El ancianos viejo es judíos no, estancado. a esos que se refieren eran ancianos, eran viejos. El Verá, viejo es incompleto. verá, los ancianos de los judíos tuvieron éxito, ¿sí? Entonces, mire, anciano es sinónimo de barbas, así que nos vamos a dejar crecer las barbas todo. No, ¿por qué? ¿Por qué las barbas? La barba, la barba a los viejos ya no les sale, o les sale canosa, ¿no? Pero resulta ser que por los ancianos o por las barbas, ¿qué baja? La unción. La unción, La unción. espíritu. Escuche, verá cómo se renueva la mente. Baja la unción, baja el espíritu. ¿Qué baja? ¿Qué baja? Sabiduría. Baja la Gloria. producción, escuche, porque lo que baja es el aceite y el aceite no viene del viento, el aceite viene de producción. En los cielos se produce el aceite, en los cielos se renueva el aceite, en los cielos se renueva la unción. Y el anciano de días no es porque es el más viejo de días, porque el más viejo de días, el más viejo, se llama Satanás. Y la diferencia con Satanás es que es sabio y todo eso. Pero ¿qué no pasa por Satanás? ¿Qué no pasa? La unción, la producción. No pasa la No hay producción, producción. exacto, exacto, no pasa la unción. Y Entonces, la renovación tampoco. exacto. Entonces, pregunta. Él es viejo, no anciano. Entonces, por eso, hay niños que son más viejos, porque sus padres les enseñan, les meten la vejez. Y hay viejos que vuelven a recuperar su niñez y vuelven a renovar su unción. Y hay jóvenes que producen lo que producen todos. ¿Qué producen todos? ¿Qué producen? Insensatez. Producen un movimiento. ¿Cómo se llama ese movimiento? El mismo que produce un viejo. El mismo que produce Satanás. ¿Satanás qué mueve? ¿Satanás mueve producción o Satanás mueve principados y potestades? Entonces, el idioma de un joven y el idioma de un viejo es el mismo, potestades y principados. Pero cuando al joven se le menciona potestades y principados, ¿qué hace el joven? ¿Qué hace el joven? ¿A dónde voy para combatirles? Trabaja. Exactamente, exactamente. Marta, si a usted le mencionan potestades y principados, ¿qué hace? Pero la mayoría huyen. No, escuche, no la mayoría, los jóvenes no huyen. No, pero la mayoría que no sabe cómo trabajar. Entonces, por eso, mire, mientras usted va perdiendo más la juventud, comienza a huir más. Pero un joven, mientras más insensato es y mientras más trabajador es, va y se mete más en potestades y principados, porque ese es su mejor idioma. ¿O no fue joven? ¿Con cuántos principados y en cuántos potestades y principados se metió cuando era joven, Erika? Todavía, Martito. Ahora ¿en cuánto se metería? Ahora, ¿en 10. cuánto se metería, Erika? Solo en los que puedo trabajar. En los que puede trabajar. Y cuando pasen los años, ya no puede trabajar, ¿en cuánto se metería? No, Martito, porque siempre me voy renovando y siempre voy a poder trabajar. Exacto, porque si no lo haría, ¿qué le tocaría hacer? Vieja. No, por eso, ¿qué le tocaría hacer? Le tocaría lo que usted mismo dijo, le tocaría huir. ¿Sí o no? Claro, Ah. pero la idea es ir trabajando. Por eso, mire, aquí vemos en acción
La juventud. Entonces, imagínense cómo estaba la juventud en Esdras 6:14. ¿Cómo estaba? En Esdras 6:14 y 6:15. Imagínense cómo estuvo la juventud en carnaval. Imagínense la juventud, cómo está el tercer día del mes de Adar. Imagínense la juventud, cómo está en el mes de Adar. ¿Cómo está en el mes de Adar la juventud? ¿Cómo está? Desenfrenado. Esperando a Ah, meterse en más potestades y Desen- principales. exactamente. Entonces, sí ve, así está. O sea, fue una locura. Los que salieron saben. Es una locura. ¿Sí? Y todo ese peso espiritual, pucha, a uno en qué se convierte. A uno le aplasta. Pero los chicos, los chicos querían más. Pero yo ya no quiero eso. Pero tampoco quiero huir de eso. Sino, lo que quiero es recuperar mi juventud, porque no me voy a enfrentar a potestades y principados. ¿Qué hace un hijo de Dios frente a las potestades y principados? ¿Qué hace? Pone orden. Pone orden. Les ¿Qué da el hace? lugar. Producir Les da el lugar. aceite. Ah, pero entonces, ¿qué hacemos? Nati, dígame, ¿qué hace? No, Marquitos, no. Pero por eso, mire, por eso hay que releer ese versículo. No vamos a leer ese versículo, pero ese versículo, pucha, no tenemos lucha contra principados y potestades. ¿Sí? Ese versículo, pucha, para un joven, para un joven y para usted y para mí hace años, pucha, sonaba hermoso. Porque nuestra lucha no es contra principados y potestades, sino contra, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra potestades y entonces, hermosísimo, vamos, dele. Ah, ¿qué le parece? ¿Dice eso ese versículo? No, Marco. Ah, entonces, vaya, por favor, sí me gustaría que averigüe. Porque esos principados y esas potestades están en nosotros mismos. Bien, y además están vencidas. Por eso, mire, ese versículo tiene que mostrarlo, tiene que enfrentarlo tiene que enfrentarlo especialmente con nuestras armas espirituales. Pero bueno, solamente para que por eso le diga, ahora, ¿qué hacemos con los principados y potestades? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Eso es lo que usted acaba de decir. Y qué bueno que dice qué bueno que diga, no me voy a enfrentar. Porque eso es de locos. ¿Cómo me voy a enfrentar con alguien ya vencido? ¿Cómo me voy a enfrentar con alguien caído? ¿Cómo me voy a enfrentar con alguien que no produce? Entonces, más que lucha es una producción. Así que, ¿cómo nos enfrentamos contra esos? ¿Sí? Viendo lo que hemos producido. ¿Qué tenemos? Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que producir? ¿Qué tenemos que producir? Juventud. Tenemos que producir juventud. Amén. ¿Qué más tenemos que producir? Cántico nuevo. Cántico nuevo. Aquí lo Aceite. dice. ¿Qué tenemos que producir? Aceite. Tenemos que producir. Mire, tenemos que producir gloria mágica. tenemos que producir gloria. Interesante. Fuego santo, Marquito. Tenemos que producir fuego. ¿Qué más tenemos que producir? Note, tenemos que producir unción. Y por eso, la mejor unción se llama el espíritu de Elías. ¿Verdad? Porque Elías, ¿qué produjo? Bueno, continuamos. Así que, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya sabe, este mes cómo van a estar las potestades y principados.
Y ya sabe cómo va a estar la juventud. ¿Quiere otro ejemplo? Otro ejemplo es el mejor de todos, que es el de la Pascua. Antes de Pascua, ¿cómo estaba la juventud? Este está bonito. Antes de Pascua, ¿cómo estaba la juventud israelita? ¿Cómo estaba? Batallando con esos principados y potestades. Como ahora, Sin En las mismas, producción. Marquito. En las mismas. Adri, Dispersos, Martín. como ahora, Marquito, alborotados. Esclavos. exacto, Rocío lo acaba de decir. ¿Y Una cómo está producción extraña. ¿Y cómo está un esclavo, Rocío? Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo estaba la mujer morena antes de Pascua? ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo está la mujer que trabaja para 2 viñas antes de Pascua? Sin Quemada. sombra. ¿Perdón? Sin sombra. Sin Quemada sombra. y trabajada. Trabajada, preocupada, endeudada. ¿Qué más? ¿Cómo estaba? Chamuscada. ¿Perdón? Chamuscada. ¿Cómo estaba? Ansiosa. Ansiosa. ¿Cómo estaba? Con todos los principados y potestades encima. Con todos los potestades y principados y ella trabajando más. Entonces, por eso, en cambio, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo? Edificando, poniendo orden. Estaba, por eso tenemos que ver lo que está pasando en el verso 15. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba Estaba produciendo. Entonces, exactamente, dice, este templo produjo. Esta casa fue edificada. ¿Qué es lo que? Entonces, vamos con el orden de Esdras. ¿Qué produjo este templo? Ahora vamos a la inversa. ¿Qué produjo este templo? Miremos en el 6:14. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo? Un completamiento de producción de unción. Glina, perfecto. Produjo un completamiento. ¿Ya? El completamiento. ¿Qué produjo el completamiento? Posición. ¿Perdón? Diga, Erika. Una producción de gloria. Usted dijo. Una a ver, Una Ya. casa. ¿Perdón? Una casa. Otra vez. Espera. Lo importante no es la casa. Lo importante es la producción. Porque la producción que produjo un completamiento. Dice 6:14. El completamiento que produjo. Juventud. Juventud, chévere. 6:14. ¿Qué más produjo el completamiento? 6:14. Produjo unidad. Produjo unidad. Produjo Perfecto. lo que Dios quiere. Ay, Lo que lo Dios que Dios promueve. quiere. Todavía no entramos allá. Por eso vamos a ir lo más importante de Dios. Produjo lo que... Sí. Una pregunta. Dígame, Cris. ¿Por qué es más importante la producción que la casa? Porque la casa es una casa de oración. Entonces, la casa sin oración no es casa. Y la oración sin unción no es oración. Porque la oración, ¿qué es? Es que esa pregunta está hermosa justamente para ver lo más importante. ¿Qué es lo más importante de aquí? Pero conteste eso a tu pregunta, Emanuel. No, papito. ¿Por qué es ¿Ya? más importante la producción que la casa? Si la casa es la casa. Porque la casa produce lo que produce el espíritu. El espíritu edifica, pero edifica siempre un edificador. Y por eso el edificador
el edificador de la casa es la mujer. Y por eso la mujer es la vid de la casa. Y la vid tiene hijos y los hijos de la vid se llaman olivos. Entonces la casa está edificada, no está edificada por paredes, la casa está edificada por hijos y por hijas. ¿Por qué? Porque las hijas son, ¿quiénes son las hijas? ¿Quiénes son las hijas? Hermosa tu pregunta, Emanuel. Las vi, La vid. ¿Y quiénes son los hijos? Olivos. los olivos. Ah, entonces, ¿qué hacen los olivos? Dar fruto. No, la vi. Ah, el Emanuel sabe. ¿Qué hacen los olivos, Emanuel? Dan fruto. ¿Qué hace la vid, Emanuel? Dar fruto. Da fruto. ¿Y qué da la zarza, Emanuel? No, esa, ahí sí no sé. Ya. Ya. Fuego santo. Ah, entonces, y ahora, la vid que no da frutos, ¿qué da? La vid, escucha, la vid que da frutos extraños, porque en lugar de ser la vid verdadera, cuando la vid verdadera es una vid apestosa, ¿qué da la vid apestosa? Vinagre. Vinagre. Claro, Vino agrio. Principados y potestades. Da da espinos. amargura. Espinos. O sea, olivos amargos. Exacto, da amargura. Da amargura. Y cuando da amargura, los hijos, ¿en qué se transforman? Cualquier parecido. O sea, me está... En principados y potestades. Exactamente. ¿Y cómo se llama el principado y la potestad? Escuche bien, el principado y la potestad de una vida amarga, el principado y la potestad de la amargura, el hijo de la amargura, ¿cómo se llama? Satanás. Se llama Satanás. Cualquier parecido con la realidad. Usted ha sido varones, aquí hay algún Principados y varón. potestades. ¿Ah? Aquí hay algún varón. Voy con mujeres. Deme. Gobernador de tinieblas. No. Vamos a su casa, por Dios. Vamos a su casa. Véale a la amargura ahí, a la amarga, a la vid que no fue vid. Véale a los hijos. ¿Cómo son los hijos de esta mujer? ¿Cómo son? Viejo. No. Son Amargados. secos. Son secos. Exacto, son amargados. Yo era así. ¿Qué hace? No Son Moreno. habla. solitarios. ¿Qué más? No habla. ¿Qué más? Son morenos, Marquitos. ¿Qué más les No, puedo decir? peor aún. ¿Qué más? Son secos, insensatos. Perfecto, Alexandra, perfecto. ¿Sabe cuál es el nombre de eso? La amargura, ¿hacia dónde les llevó? En A lugar la de decir- alegría de vino. A la Escuche. alegría de vino. ese es el El camuflaje. escudo. Claro, ese es su válvula de escape. Son eunucos, Marquito. Peor, porque en lugar de ser cabeza así, escuche, en lugar de ser Rosh, escuche, hay una palabrita hebrea. Son Rosh, se llaman Rosh. ¿Qué es Rosh? Rosh es ser cabeza. Pero el problema es que hay dos cabezas, dos Rosh. La cabeza verdadera, ¿sí? Que es cabeza Rosh, porque lleva unción, porque es hijo de la mujer edificadora de la casa, porque es hijo de la que no es amarga, porque es hijo de la que no oculta sus amarguras, sino de la que produjo unción. Pero el otro Rosh, ¿cómo se traduce en la Biblia? ¿Sabe cómo se traduce? Un Rosh es así, el otro Rosh se traduce a ajenjo. Mar- ¿Sí?
¿Ha tenido ajejos? ¿Ha tenido hermanos ajejos? ¿Ha Los tenido hijos amargados. ajejos? Los amargados, los resentidos. ¿Ha tenido? ¿Ha Sí. tenido o no ha tenido? Sí. Sí, exactamente. Sí, Véale, hemos sido así. vea, mujer, no, Hasta uno mismo ha sido En así, años Marquito. pasados hemos sido. no, escuche. Esto no es problema de las mujeres. El problema de las mujeres se llama amargura. ¿Sí? Ese es el problema de las mujeres. El problema de los varones es peor, porque son peores, son ajenjos. ¿Ya? Entonces, esto le va a ver en los varones. ¿Sí? Véale nomás. Ha tenido novios, ha tenido maridos, ha tenido hermanos, ha tenido hijos ajenjos. No. Son cabeza, pero son cabeza, porque su cabeza más está metida en la tierra, que en lugar de ser primogénitos de las cosas que deberían ser. Ya. El Emanuel, por el Emanuel, vemos la diferencia entre producción. ¿Qué produce la casa? La casa produce olivos y produce vid. ¿Ya? Entonces, ¿sí ve? ¿Cómo estarían? Ahora, mi pregunta aquí, el día 3, ¿cómo están las mujeres amargas? ¿Cómo están las mujeres amargas? ¿Cómo están los jóvenes las jóvenes amargadas? ¿Y cómo están los jóvenes ajenjos? ¿Cómo están? ¿En dónde están? ¿Dónde? Lo mismo que los espíritus, ¿en dónde están? Buscando casa. O sea, alborotados por todas partes. ¿Ya? ¿Le cachó? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Marquito, y a eso se les come la conclusión. Entonces, entonces es hermoso este día 3, porque a eso hay que añadir la edificación. ¿Sí? Porque la edificación le va a mostrar la ausencia de edificación y la necesidad de edificación. O sea, la producción le muestra la edificación. Si no hay producción, o si la producción sigue siendo la misma, ¿sí? ¿En dónde van a estar los que siguen produciendo lo mismo? ¿En dónde van a estar? ¿Van a estar en la casa o la casa va a ser el lugar que más les apeste? Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Pero si quiere le explico. Ahora, la producción, la vid, los hijos, ¿qué van a estar haciendo? ¿Van a estar moviendo la casa o van a estar moviendo los espíritus? ¿O van a estar moviendo principados y potestades? Haciendo aceite. Ah, moviendo la casa. Es decir, poniendo en orden la casa. ¿Está poniéndose en orden la casa, Nancy? ¿Los jóvenes están poniendo la casa? O más bien están buscando mover. Y obviamente, la casa van a estar alborotando. Pregunta, en la dedicación, ¿qué estaban haciendo los jóvenes? ¿Alborotando la casa? ¿O estaban poniendo orden en la casa? Alborotando la casa. Esdras 6:14, Esdras 6:15. Escuche, los ancianos, los jóvenes ancianos o los que producen. Ya, ahora, les dejamos a ellos a un lado. Ahora vamos con los viejos. Vamos con los jóvenes insensatos. Vamos con el Darío. Vamos con el Ciro. Vamos con el Atarjerjes. ¿Qué cree que estaban haciendo todos ellos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Alborotando la casa? ¿O poniendo en orden la casa? Alborotando la casa. Alborotando. Entonces estaban
Ahora, chévere, estaban. Por eso esto no es un versículo aislado. Estaban estrenando lo que han producido o estaban alborotando lo que siempre ha salido de la casa. Alborotando lo que salía de la casa. Y entonces, por eso estamos en Shabbat. Este día es día de que lo que ha producido le ponga orden, le dedique. ¿Qué es dedicación? Dedicación es le renueve, esa es la palabra. Dedicación en la Biblia no es alborotar la casa ni echar la casa por la ventana como normalmente usted lo hacía. No, es renovación, es día de renovación, porque lo que se está renovando es, a partir de ahora se está renovando es la producción, porque si no se renueva la producción, se están alborotando y se van a volver a alborotar. Babilonia, Persia y todos los demás se están alborotando como se está alborotando Egipto, como se alborotó el mundo antes de Pascua, como se alborotó las cargas, como se alborotaron los trabajos, como se alborota la salud, como se alborotó. ¿Por qué? Porque Dios está devolviendo la juventud. Amén. ¿Cómo están los jóvenes, Nancy, Katia, Nati, Alexandra, Adri? Nos falta Marta, Rocío, Carmita, Erika, Lina, ¿cómo está? Daniel, ¿cómo está? Carlos, ¿cómo está? ¿Alguien quiere contestar? En mi caso, alborotados. Vamos con un joven. Aquí hay un joven. Daniel. ¿Alguien más? Porque Daniel, y si alguien más quiere contestar, Daniel. Marquito, una pregunta. Dígame, Nati. En mi caso, o sea, voy a hacer incidente. En mi caso, los jóvenes alborotados, pero los ancianos también alborotados. Claro, porque los ancianos, mejor dicho, los viejos no tienen nueva producción. No conocen por eso para ellos la guerra espiritual, o mejor dicho, los principados y los potestades, para ellos no los ven cada vez más grandes, entonces no quieren enfrentar eso. Y al no querer enfrentarles, ven así de grandes. Y entonces, ¿a dónde huyen? Quieren tener más poder, quieren tener más recursos, quieren tener más confianza, esa es la palabra, confianza, porque recuerde, todo esto estamos viendo por la confianza. Entonces, ¿un viejo en qué confía un viejo, Nati? En los recuerdos, Marquito, en mi caso. Ajá. Se aferra a los recuerdos Ajá. Correctamente. ¿Se consideraría a una persona que dice que sigue a Cristo y que sabe bastante y escudriña la palabra, pero sigue constantemente haciendo guerras espirituales o hablando de principados y potestades y que hay que echarles abajo y está todo constantemente eso? Se diría que es un viejo, ¿no? Se diría que encontró, se diría que es una potestad, un principado y un potestado, un principado y una potestad que hace lo mismo. ¿Qué hace un principado y una potestad? ¿Qué hace? En la medida de que encuentra un insensato por ahí para agarrarse de su cabeza y de su autoridad, en esa medida se fortalece, porque si no, le toca buscar y le toca realmente ser cabeza y le toca realmente ser autoridad en donde tiene que ser autoridad. Y lo mismo, si yo no soy autoridad en donde debo ser autoridad y soy cabeza, en donde soy cabeza, listo, me van a tomar de Gil, me van a buscar trabajando y van a meterse potestades, se van a meter con su potestad y su autoridad a quererme a mí impresionar. O sea, ¿cómo? A querer impresionar. Sea cabeza y los principados y las potestades también sirvan. Pero el que no es cabeza va a estar dedicado a tratar de mover algo, pues, potestades y principados. Marquito. Pero eso afecta a mi casa.
Porque mi casa es mi casa de vid, la vid verdadera. Y la vid verdadera trabaja para la vid. Trabaja no para la vida de la hermana y de la mamá, trabaja para la vida del novio, trabaja para la vida de la unidad, trabaja para la vida de los hijos, porque resulta ser que la vida de los hijos, produce unción, porque los hijos, cuando tienen una verdadera vida, una verdadera mujer que sabe cuál es su vida, sus hijos, ¿en qué se convierten? En olivos. Porque ungen, en olivos porque llevan espíritu, en olivos porque tienen juventud, en olivos porque el olivo, ¿sí ve? Produce lo que producen los ancianos, producen edificación, producen profecía. ¿Y la profecía qué es? La profecía es vaticinar lo que va a suceder en el futuro, o la profecía es volverle al pacto. Llevar la verdadera ley. Volver al pacto. Exacto. Los profetas, ¿para qué les profetizaban? ¿Para decirles de qué pata cogían o para volverles al pacto? Para volver al pacto. ¿Por qué les mataban a los profetas? Porque les enfrentaban con sus principados y potestades. Ah, y entonces, ¿qué? Y entonces, encima que tengo que enfrentar con mis potestades y principados, voy a dejar que en mi casa se meta la amargura, se mete una vida extraña no, pues, y todavía conociendo esas cosas, no, pues, pongo las cosas en orden. Pero Dios es misericordioso y yo no me voy a ir en contra de Dios. Así que usted sea misericordioso, pero sea más misericordioso con su vida y sea más misericordioso con su aceite, con su unción, con su fuego, con su renovación. Porque esa incluso va a abastecer y va a sobrar. ¿Para qué? Para que usted sea cabeza. ¿Ya? Pero lo más importante de esto, mire, lo más importante de esto, ¿quién es el más importante? Esdras 6:14. Shabbat. Bueno, todo esto es de Esdras, en 2 versículos para que usted, ahora hagamos Shabbat, así que vamos a orar por Shabbat, ¿sí? Ya vio todo lo que necesitamos ver. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué vamos a orar por el Shabbat? ¿Alguna pregunta? Padre bendito, porque Señor, el templo no solo fue completado, sino el templo produjo. Porque el templo, Señor, lo mismo que ayer, hoy y siempre, lo mismo que en los cielos, produce, Señor, unción. Porque, Señor, tú edificaste, veniste a edificar tu casa. Porque tu casa, Señor, tu casa es de hijos y de hijas. Y bendito sea, Señor, porque tu casa es de edificadores y de edificadores. Porque tu casa tiene una mesa. Yo bendigo mi mesa, Padre. Porque en mi mesa, siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ha estado la vid verdadera. Porque en mi mesa, Señor, mi novia, tú sigues siendo, mostrándole, Señor, y llevándole a hacer esa vid, Padre, que trabaja para la vid verdadera, en el nombre de Cristo Jesús. Y que, Señor, hoy podemos decir, rompimos ese círculo vicioso. Rompimos, Señor, como hijos, rompimos como hijas, devolviéndoles, Señor, devolviéndoles a nuestros padres, devolviéndoles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, devolviéndoles lo que produce, devolviéndoles producción, devolviéndoles espíritu, devolviéndoles casa, devolviéndoles, Señor, edificación, devolviéndoles profecía, devolviéndoles en el nombre de Cristo Jesús tu unción. Y aún para que lo reconozcan, como en el libro, Señor, de Esdras, lo reconozca Babilonia, lo reconozcan Persia, lo reconozcan los reinos y los reyes de este mundo, lo reconozcan los principados de los cielos y en la tierra, y los reconozcan, Señor, que lo que estamos haciendo es predicando de tu amor, de tus buenas nuevas, que hoy podemos decir es Shabbat, que lo que estamos haciendo, Señor, en este Shabbat es completando. Bendito seas por este día,
por haber producido en nuestro corazón, Señor, lo que tú estás haciendo, haber producido, Señor, haber producido lo que te estamos mirando, que tú produces, porque si lo podemos ver es porque eso estás produciendo, para no dejarlo de lado, Señor, sino llevarlo al completamiento, llevarlo a la producción, llevarlo, Señor, a una Pascua verdadera de hijos. Y por eso Shabbat, Padre, que se sujeten las leyes de este mundo a ti. Amén, si así sucede. Que se sujeten, Señor, los decretos, que se sujeten las profecías, que se construya una casa. Amén, si así sucede. Que se sujeten, Señor, que podamos ser benefactores, bendecidores de todos. Amén, que así pueda suceder. Pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Porque en cambio, sí, amén, a lo que produce nuestro corazón, a lo que produce nuestra casa y a lo que produce, Señor, tu verdadera unción. Porque tus hijos, Señor, alrededor de la mesa fueron llamados para ungir. Porque, Señor, nuestras mujeres alrededor de la mesa fueron llamadas para edificar, para mostrar la verdadera viña y la verdadera vid, Padre. Y para que, Señor, si quieren trabajar y si trabajan, Señor, incluso les abastezca, Padre, a madres, a hermanos, pero no a un círculo vicioso, no, Señor, a la corriente de este mundo, no, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a dejar la verdadera viña, y mucho menos hoy que estás poniendo orden en los jóvenes, Padre, para que los jóvenes encuentren producción, encuentren en el nombre de Cristo Jesús en su casa y eso lleven a su casa. Y no sean como los ángeles y las potestades caídas que por su desobediencia, que por su confianza en otras cosas, lo que hicieron fue abandonar su verdadera morada. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, este Shabbat de morada, este Shabbat de orden, Padre, este Shabbat de jóvenes, pues pueda decir, Señor, no solamente que alto, que se detenga, Señor, que están saliendo de sus moradas, sino, Señor bendito, que estás produciendo moradas. En el nombre de Cristo Jesús. Ya sabe por qué están saliendo sus hijos. Sí. Pues esto es una historia vieja. Ya sabe por qué se salieron de la casa. Ya sabe por qué usted se salió de la casa. No sabe por qué se salió de la casa. No sabe por qué su mamá se salió de esa casa, sus hermanos salieron de su casa porque se abandonaron. ¿Por qué se salieron? Lo mismo que por los ángeles caídos. ¿Por qué? Por confiados. Entonces, en este mes, ¿qué está sucediendo en el mundo de Satanás? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien le cachó? Los principados están buscando casa donde meterse, autoridad que tener, una producción que derribar. Y está exactamente, porque lo mismo que antes de Pascua. Se están separando los padres de los hijos en vez de unir a los padres. Exactamente, y si a usted le pasa eso, exactamente, están buscando casa, entonces y lo mismo, y entonces, ¿qué están haciendo los jóvenes? Están huyendo de su casa, están huyendo de su morada. Y lo peor, los padres están abriendo la puerta para que los propios hijos se vayan. Entonces, ya le cachó, entonces ya le reveló, ya ve la importancia de este mes doceavo. Qué hermoso, porque es el mes de Adar. ¿Y por qué existe esta palabra? Para que no vea que la edificación, sino vea el obrar de Dios. Porque el máximo obrar de Dios, ¿cuál fue? Producir. Completar. ¿Y qué es producir para Dios? ¿Qué es producir para Dios? Mark, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, con gusto. Usted dice que los jóvenes están saliendo de su casa, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Están abandonando, están huyendo desde su morada. Permítame. ¿Qué pasa cuando donde viven no es morada ni casa? Exacto. Gracias, Pau. Amén. Exactamente. Por eso hacen eso los jóvenes. Por dos motivos. Porque su casa no es casa y su morada no es morada. ¿Y por qué no es morada? ¿Y por qué no es morada y por qué no es casa?
¿Y por qué no es moral? Esto sí es importantísimo por lo que me acaba de decir. Porque en su Porque no casa hay está cobertura. metido, escuche, en su casa está metido un infiltrado, No hay una cobertura. potestad, un principado. Pucha, facilito que le saque. No, ahí está metido. Ujú. Búsquele. ¿Quién está Y le metido ahí en abrimos su casa? nosotros mismos la puerta, Marquito. Por supuesto, ¿y a quién le abrieron la puerta? Pregúntele, de carne y hueso, antes que me venga, uy, el principado de los jóvenes, uy, la droga, lo que sea. De carne y hueso, ¿quién está metido en su casa? ¿Sí? ¿Quién? Los papás. No me conteste. ¿Quién está metido en su casa? De carne y hueso. Mamita, ñañito, vecinito. Todo menos Disfrazado el que de- debe estar. un disfrazado de ñañito, un disfrazado de hermanito, un disfrazado de pobrecito, un disfrazado de mamita. De carne y hueso. ¿Sí El o pobre no? hermanito. ¿Sí El o pobre no? hermanito. Sí, Marquito. ¿Sí o no? Alguien diga que no. Entonces, ¿usted cree que vivió este problema? ¿Usted cree que es la única que vivió este problema en su casa? ¿Fue la única que vivió este problema? Este problema vivieron en los cielos. ¿Sí? Papito, aquí no hay eso. En esta casa no. Amén, porque esta casa Porque es en la casa casa de de- hijos. porque en la Escucha, esta casa es casa de hijos. Y la mamá es una vid verdadera. Y el papá es un pámpano de la vid verdadera. ¿Ya ve? Hasta en Amén. eso. Hasta en eso. El varón tiene que ser pámpano. La mujer ni hace esfuerzo, ya es vid. ¿Cómo que Pero haces? como ya es vid, necesita ir a trabajar por mamita y por papito. Pero por mamita, por mamita y por ñañitos. Necesita buscar una vid para la cual trabajar, porque la otra aparentemente es, pero resulta ser que están trabajando más para el espejo. Solamente dile eso, a ver. Eso ya, gracias. ¡Uy, qué hermoso! Gracias por la unción. La unción de Gabriel. Y Gabriel tiene que pasar ahora por su... Marquito, una pregunta. Al rato que, y algo, no sé si Adri o Erika lo dijeron, pero cuando el Espíritu del Señor, más bien, cuando no hay el Espíritu del Señor, y en esta época los padres ya no está el Espíritu de Elías, Perdón, no le entendí lo del espíritu de Elías. ¿qué hacemos nosotros como hijos? O sea, yo entiendo todo lo que hemos hablado, pero en cosas prácticas a veces se vuelve un poco, ¿qué le diré, Marquito? Duro y pesado, en que los hijos mismos volvamos a los padres y los padres a los hijos. Y en formas prácticas a veces hasta la sobreprotección a los padres, ¿no? Entonces, ahí es complicado. Entonces, prácticamente ahí no quisiera, más bien ver en forma vívida qué es lo que debemos hacer como hijos a los que los padres están llegando a una edad donde se están portando como niños. Entonces a uno sí le coge de nuevo, Marquito, porque es duro, es complejo, es tenaz. Entonces ahí viene la sabiduría del Señor, pero a veces no somos sabios, no porque no quisiéramos, sino porque no sepamos y no sabemos. No, Entonces por eso es importante. es fuerte, Marquito, es sumamente fuerte. Nosotros pasamos, como digo, yo tuve un round con mi mamá este fin de semana también, o sea, tranquilo, pero la palabra es nosotros tenemos verdadera liberalidad y ahora nosotros estamos recién entrando en la confianza, porque tenemos que a todo esto darle gloria, darle peso de gloria, ¿sí? Entonces, esto es una producción, pero para la producción hay que despertar las cosas que
como estamos viendo las cosas que tenemos que hacerlas caminar, pues. Entonces, nosotros pensamos, sí, pues, o sea, un domingo o una prédica o lo que nosotros Dios nos ha dado, por eso es para desarrollarle. Y mire, por eso, porque ahora vamos con lo más importante. Lo más importante es lo para Dios. Entonces, ¿qué es lo que para Dios es importante? ¿Qué es lo que fue importante para Dios? Escuche, y aquí vamos, ¿dónde está? Ya se fue Nati, para completar. Con esto completamos. Pucha, ya me fui un poquito de tiempo. Con esto completamos. Porque para Dios lo importante resulta ser que dice, conforme al mandato de Dios, conforme al decreto de Dios. Entonces, ¿cuál es el mandato y el decreto de Dios? Nosotros pensaríamos la ley de Dios. ¿Sabe cuál es? Ahí debe tener usted, ¿no tiene usted? Pues ahora póngale, porque los años que vienen, si ve cómo toma sentido las cosas que pusimos, cómo cobra armonía, póngale, lo que para Dios es importante es el gusto. Es decir, tiene que cambiar el gusto. Todo esto, como acaba de decir, es un problema de gusto. Y para que le deje para que le guste, es porque no ha cambiado de gusto. Entonces Dios, lo que está haciendo en los cielos, les está cambiando de gusto. ¿Por qué? Porque si no les renueva, no les da un gusto por las cosas buenas, por las cosas nuevas, por las cosas producidas, resulta ser que les va a decir, qué chévere, qué bonito, qué me gusta. El rato que a usted le guste algo y no quiera cambiar de gusto, ¿qué va a pasar? Se le mete el mal gusto. Y así como el ojo malo, resulta ser que todo esto es un problema. O sea, para Dios lo importante es el gusto. Todo esto Dios lo hizo por un cambio de gusto. ¿Para qué? Para que aprendamos a gustar, ¿qué? Lo bueno que es Dios. Aprendamos a gustar, ¿qué? Lo nuevo de Dios. Aprendamos a gustar, ¿qué? Lo renovado de Dios. Aprendamos a gustar, ¿qué? Lo que producimos y lo que Dios verdaderamente produce. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que se produce, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerle que transforme el gusto. Porque si no, después me quedo gustoso, me quedo gustando. Como a los niños y como a los viejos, ¿les gusta? ¿Qué les gusta? Lo mismo. Pero cuando le gusta lo mismo, ¿qué sucede? No es la misma producción y eso es un mal gusto. Por cada nueva producción, ¿qué tiene que haber? Una transformación de lo gusto para que conozca la nueva producción de Dios. Así que vamos a orar por este día que justamente hoy nos ha coincidido, justo estamos completando este día y ahora estamos en Shabbat. Shabbat ya es el día 4. Estamos terminando el 3. Padre, y al recibir este Shabbat con un nuevo gusto, con una nueva producción, dedicando la casa, gustando nuestra morada, pues en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea por mis hijos, que en el nombre de Cristo Jesús siempre serán olivos, por los hijos de la casa del Dabar, por los hijos de mis hijos, hasta las 1000 generaciones que cantamos, que siempre, Señor, producirán como un niño. Produce cosas que a veces no nos gustan, pero resulta ser que ellos están y nosotros cambiando el gusto. Así que, y bendito sea por las mujeres, porque las mujeres, pucha, son buenísimas para cambiar, pero cambiar de mal gusto en mal gusto. Pero en cambio, bendito seas por las vidas verdaderas que producen un vino, Señor, de una producción, del verdadero gusto, de la verdadera vid, porque ellas son vid de la verdadera vid, del Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estrenada, empezada y renovada producción de este mes de Adar, que sea glorioso para seguir poniendo todo ese gusto a la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el domingo, que el domingo
Tenemos que, el gusto y la confianza, resulta ser que la confianza. Bueno, por favor, lean la parábola del rico que se creía rico. Bendiciones, un abrazo. Buen Shabbat. Amén. Gracias. Feliz Shabbat. Bendiciones. Amén. Shalem, shalem.